Nuestro protagonista de hoy tiene una magnífica relación con la palabra, hombre de escritura en prensa, es periodista, escritor y poeta. Atesora 15 títulos de muy diverso género, 30 años de periodismo, tanto en periódicos y revistas como en radio y televisión. Leerle es disfrutar siempre de esa narrativa lírica con la que pone verbo a lo que ve, ya sea política, famoseo, cultura, fútbol o curiosidades varias de nuestro día a día. Y todo sin banderas ni bandos, con una gran capacidad de síntesis. Ahora acaba de publicar este libro que tengo yo en mis manos, Salvaje España, una crónica de la nueva modernidad. Lo conoce, estoy segurísima. Bienvenido, Ángel Antonio Herrera. ¿Qué tal? Bien hallada, María. Lo primero de todo, ¿por qué salvaje el adjetivo para España? Bueno, la verdad es que no lo pensé. Vino de inmediato, de una manera intuitiva, a la hora de hacer efectivamente un retrato coral de la España de los últimos 4 o 5 años. Sí. Yo quería que la palabra España figurase en un título, otra cosa que tampoco nunca había premeditado o intuido, ¿no? Sí. Porque es una palabra con demasiadas connotaciones y los títulos deben ser muy concretos, Sí. muy en punta, ¿no? Y salvaje me parecía el mejor adjetivo para intentar abarcar lo que es inabarcable hoy, que es la actualidad general en la que vivimos, ¿no? Y Salvaje España, ya escrito, casi como anatomía verbal, me parece que es un artefacto que prueba a definir o abarcar eso, lo que no se puede abarcar, ¿no? En este libro, que en realidad es una crónica de España, de la sociedad, de nosotros como individuos, de nuestras vicisitudes, contradicciones, paradojas en las que nos vamos encontrando, ¿no? Y ahí le das estopa a las redes sociales, lo haces bien, y dices que, lo dices así de hecho, nos estamos domiciliando en las redes sociales y en sitios incluso peores, sí, que son vicarios y que son casi absurdos olvidables, ¿no? Más sí, o menos. El libro, si pudiera tener alguna vértebra dentro del desorden que sí pretende, sería el retrato de una estupefacción. Es decir, yo llevo bastantes años estupefacto respecto al panorama. Es decir, cada día no cabe en el día. Las sorpresas o sobresaltos o sustos son permanentes, ¿no? Lo que hoy resulta impensable mañana es de una naturalidad absoluta. Y si efectivamente tuviéramos que encontrar una esqueletura, una vértebra, sí, que diera coherencia de principio a fin al libro, es efectivamente la mentira como hábito. Es decir, la falsedad, la impostura, como un modo de estar en la vida, o sea, de no estar. Yo soy bastante reacio, incluso crítico con las redes sociales, y en el libro asoma eso muy a menudo, porque veo que la gente ya no está en pensar, sino en posar, ¿no? Y la gente llega antes a tener una memoria digital de una experiencia que la experiencia misma. Esto se puede ver en un viaje y se puede ver perfectamente en un restaurante. La gente le hace antes el retrato a la lubina que ponerse que empezar a comérsela. ¿No? Sí. O ve a la persona y antes de saludarla realmente vamos a hacernos una foto. Van y hacen una foto. Hay una anécdota que yo recojo en algún momento del libro y que creo que es esclarecedora y a mí me conmovió, no sé si para bien o para mal, que en la Gran Vía aquí madrileña, de pronto vi una pareja de instagramers, 2 chicas guapísimas y muy agitadas en la mañana de Madrid, haciéndose esas cosas, selfies, fotos, tal. Soy muy lego en la materia, pero lo que me importó es lo que una se decía a la otra, y es que el fondo de la calle, que era la Gran Vía, no procedía a sacarlo, era irreal, porque la Gran Vía no se parecía a la Gran Vía que ellas tenían en las redes. Es que es cierto que tú esto lo abordas en el libro diciendo además que ha llegado un punto en el que la gente busca que la realidad se parezca a lo virtual, asemeje, ¿no? Es decir, claro, que la realidad en vez de que lo virtual se parezca a lo real, es que lo real se parezca a lo virtual. Efectivamente, creo que esta inversión, ¿no? Esta convulsión de lo real y lo irreal ya se ha producido. Es decir, la Gran Vía real tiene que parecerse a la Gran Vía de la irrealidad, que es lo virtual, que ya le ha cogido la delantera a lo que existe. Es decir, lo que no existía ya está por delante, ¿no? Y eso se va manejando en el libro, en fin, para mi sorpresa absoluta, ¿no? Bueno, luego está el hedonismo, ¿no? Si hablamos de redes sociales podemos tratar eso. Sí, claro. Y la irrealidad llega también con los filtros, con... Claro, sí, con cosas que vende uno lo que no es. Claro, nada, sí, efectivamente, claro. Es decir, yo esas cosas no las practico, pero claro, me llegan por amigos, gente de cerca, que tienen Instagram u otras redes sociales, ¿no? Y viven muy pendientes de su escaparatismo, ¿no? Y entonces
esto me parece de nuevo estupefaciente, ¿no? Que la gente esté antes creo que en el libro también se dice que vivimos un tiempo en el que es más importante el cambio de bikini que el cambio de pensamiento. Hablas de ese aforismo, el aforismo del bikini, ¿no? Claro, sí, yo cojo el bikini como un ejemplo, como un ajuar de lo instantáneo, de lo momentáneo, de la brevedad, de lo líquido que decía Bauman. Yo creo mucho que efectivamente la definición del tiempo moderno es líquido, como decía Bauman, pero yo aún no llegando más lejos, sino reabrochando todo eso, creo que el mundo es líquido y además el mundo participa de aquel viejo lema de los anarquistas que era el mundo es un viejo error, ¿no? Pues seguimos en que el mundo es un viejo error, nada más que todo el mundo tiene móvil. Nombrabas a Bauman con su modernidad líquida, sociedad líquida, individuos líquidos, pero ¿tú no crees que ya más que líquidos estamos evaporados? Pues muy probablemente. Fíjate, desde que yo rematé ese libro, que era, no sé si era enero o febrero, digo que su actualidad, la vigencia de la actualidad muere ahí. Han pasado tantas cosas que no diré que el libro se queda antiguo, porque no se queda. Yo no he pretendido que tenga ninguna actualidad, pero sí que tenga modernidad, ¿no? Que es una cosa distinta. Y ha pasado tanto, es que, no sé, ayer leía en no sé quién muy acertadamente que de pronto Sumar tiene más ministros que eurodiputados. Esto es estupefaciente, ¿no? Todo lo es. Sí. Analizando nuestra situación de hoy, el escenario que vivimos, ¿tú crees que la tolerancia excesiva y el buenismo se están comiendo la verdad? ¿O la han devorado ya? Pues muy probablemente, sí. Sí. Es decir, el buenismo y un puritanismo incluso, que es un asco ya, están llevando al individuo, al ciudadano, a la persona, a la invalidez. Es decir, pongo algunos casos, dedicarle la responsabilidad de la memoria propia, la biográfica y la general, a Internet o a un móvil, es realmente quedar sin memoria. Aquel que no tiene memoria ya no tendrá tampoco imaginación, ¿no? Eso por un lado. Yo creo mucho y además celebro la zancada extraordinaria que supone tener Internet y las redes sociales y todo eso. A mí las redes sociales no me interesan porque me hacen perder el tiempo, pero bueno, allá cada cual, ¿no? El aprovechamiento de eso podría ser benéfico, pero desde luego darle a ese dragón, ¿no? Las potestades de la vida de la gente es abocarnos a la soledad perpetua y desde luego a la invalidez. Y luego todos los adelantos médicos que son extraordinarios nos llevarán a ser gentes que tienen muchos años y que viven aquejadas de enfermedades, ¿no? Muy probablemente llevaderas, pero que vamos a ser longevos, y por lo tanto, si esto del móvil y comunicarse sin verse, y las citas sin nada, y la falta de palabra y de contacto crece tanto, pues creo que es una vida abismal, es una vida vacía, es una vida inocua, ¿no? Esto me lleva a algo que has dicho alguna vez, de otra manera, pero que más o menos se parece a que la educación es un arma de defensa, que sin educación estamos indefensos. ¿Crees que hemos perdido la batalla de la educación? Bastante, y la de la cultura definitivamente perdida, sí, claro, la de la educación sí. Cada vez que ocurren casos, a mí que me toca mucho comentar cosas en televisión y a veces en la radio del momento, se da uno cuenta de que casi todo lo que ocurre, o gran parte de lo que ocurre, tiene la causa primera y última en la falta de educación y de formación. Es decir, la protección tan descabellada que hay respecto a los jóvenes, a que no tengan ningún padecimiento, ningún contratiempo, ninguna lesión o fisura, creo que también se vuelve contra la propia fortaleza que supone la educación. Es decir, no se puede prosperar en la formación o en la vida si no asumes el fracaso como una cuestión de estímulo también, ¿no? Entonces, esta gente tan joven que vive tan protegida por padres, cuidadores, educadores y otras cosas, en el momento que se rompa un codo, será el naufragio total de su vida, ¿no? La gente tiene que ser más, ha de vivir más expuesta, ¿no? Pero expuesta para lo que importa, no para lo que no importa. Ahora todo lo que no importa es muy importante. Gran verdad. Es así. Todo lo que no importa se le da una importancia extraordinaria. Este dislate. Y hay que hablar mucho de lo que no importa, ¿no? Bueno. Estás diciendo que la batalla está perdida, pero ¿crees que es recuperable? ¿Es reparable esto o es irreversible? Bueno, yo quiero pensar que
siempre sobrevivirá una cenefa de gentes que crean en lo que importa de verdad. Y eso tiene que ver con la sensibilidad y con la cultura y con la educación. No hay otra. Es decir, contra la cultura real y, de tradición y de modernidad nada puede. Desde luego no puede la política, tampoco puede la inteligencia artificial, porque nunca va a abarcar la emoción, la imaginación, ni tampoco la fantasía, ¿no?, de lo biográfico, de la vivencia, de la experiencia. Pero claro, cada vez vive más recluida, menos amparada, ¿no? Es más complicado vivir en convivencia con lo realmente importante, que son muy pocas cosas, ¿no?, pero son realmente las cosas que hacen que la vida sea una muchedumbre, que sea una anchura, ¿no? No un clic, no un like. Todas las palabras en inglés cunden, ¿no? Tenemos otras en español que son mejores, pero da igual, ¿no? Pero incluso uno no sabe hablar inglés y sí, se claro, está moviendo con las palabras en inglés. Claro, y es un políglota del móvil, ¿no? Y se sabe todas esas cosas y tal. Bueno, no sé, yo cuando cuento estas cosas luego, no es que tenga ciertos remordimientos, pero sí me da un poco un plazo, un espacio de pensamiento posterior a pensar que quedo ya como una persona que tiene muchos años, ¿no? Y no me gusta porque yo creo que soy una persona de juventud, y eso se nota en mi escritura, que es donde está la mayor veracidad de mi vida, ¿no?, y de mi trabajo, y sobre todo en los versos, que aún son más sinceros que el artículo, o que la crónica, o que la novela. Entonces yo, en fin, no me resigno a pensar que, claro, como ya he cumplido unas décadas, o bastantes décadas, pienso así. Me encantaría que me gustase toda esta cosa que se lleva ahora, pero no me gusta. Creo que en el prólogo o en el atrio ese que coloco en el libro, sí, digo en algún momento que la temporada, que la época, el momento, es apasionante, pero a mí me apasiona poco. Es una muy buena definición. Tú estás diciendo que viven ahora entre algodones los jóvenes, ¿no? Y hablando, yo veo que sí. Y hablando de algodones, podemos decir que se está poniendo algodones también ya a la literatura, que lo entroncamos directamente con esa falta de cultura y de educación, porque tú tratas en uno de los sitios del libro, hablas precisamente de esos correctores de libros ya, que lo que se va a hacer es editar lo que se ha dicho para suavizarlo de alguna manera, ¿no?, para que no sea ofensivo. O sea, no se va a respetar el arte original del artista, con lo cual uno no va a leer la obra con el valor que tenía original. Claro. Yo creo que estamos en un tiempo en el que procede la infracción. Es decir, el cerco del puritanismo, las vísperas de censura, diré un tópico que no me gusta, pero bueno, lo políticamente correcto, en realidad la corrección, ¿no? El buenismo que tú señalabas antes. Todo eso está en contra de la creación. O sea, todo esto está en contra, y si está en contra de la creación, y muy probablemente también está en contra de la cultura, está en contra de la prosperidad, ¿no? Entonces, y de la justicia incluso. Entonces yo sigo creyendo en las cosas en las que creía cuando yo tenía 18 o 20 años y tenía una ilusión enorme por publicar libros y por escribir y por formarme y por tratar con gentes que a mí me gustaban, que me embelesaban y que yo admiraba, y que mucha pues aún vive, y a otra pues la he ido recogiendo en el camino, ¿no? Porque creo que es lo que realmente te deja memoria grata de las cosas, ¿no? O memoria en sí, ¿no? Otro de los temas que tratas es aquella idea del que era ministro de Cultura, que decía, de Iceta, ¿no?, que decía que para contabilizar a los lectores, sí, pues que ahora iban a contar a aquellos que escuchan una canción por Spotify, por claro, YouTube, o al que escucha un audiolibro, o al que está viendo las redes sociales, y que eso pasa a tener ya la calificación de lector. Sí, eso fue aquello fue para mí otro sobresalto, ver que en el momento el Ministerio de Cultura, con Iceta a la cabeza, bueno, decía con total complacencia que los niveles de lectura en la población española habían subido mucho, y a mí aquello me parecía... Cada vez se venden menos libros, claro, pero ha subido mucho. Me pareció, sí, y sobre todo veo que a menudo se venden muchos libros que no son literatura, ¿no? Pero bueno, en fin, que cada vez se venden menos libros, efectivamente, y además creo que cualquiera que está en un ámbito que tiene que ver con lo cultural o lo periodístico sabe que cada vez se lee menos, incluso periódicos, ¿no?, por los profesionales mismos del gremio. Bueno, entonces me sobrecogió tanto que me leí la información y resulta que efectivamente escuchar canciones, como tienen letra, suponían que era una lectura.
bueno, sirve como argumento para un personaje o para colocárselo, pero no lo considero lectura. Y luego yo supuse, que lo recojo en el libro, que la gente que está a ligar por las redes y tal, como Tinder debe computar como lectura. Y hay gente que se pasa muchísimo tiempo escribiéndose a ver si liga, ¿no? Y por lo tanto, pues también lee mucho. Bueno, muy cultos en Tinder, ¿no? Son cultísimos en Tinder, sí. Bueno, yo me he reído mucho, como me estoy riendo ahora, cuando tú dices en el libro también en un momento, si quiero saber lo que pienso, pues tiro de hemeroteca, que además soy el desconocido más cercano que tengo y del que más me fío, ¿no? Sí. Cosa que puedo entender por otro lado, que es el del que más te fías. Sí, me fío según el día también. Esto es una licencia literaria ahí, pues claro, es que yo creo que el que escribe con continuidad sabe que uno se encara con una página a arriesgar una opinión y no sabe muy bien qué opina de eso hasta que no termina el artículo, ¿no? Y a mí me ocurre eso, es decir, que yo de pronto voy a ponerme a escribir algo y me sorprende a veces la escritura diciendo algo de mí o delatando una opinión sobre algo que ha ocurrido que yo no sospechaba que tenía. Y entonces, como escribo bastante, cuando pasa el tiempo recurro a mí mismo para ver qué pensaba de eso mismo o de alguna variación de algo ocurrido hace un año o dos. ¿Y te llevas la contraria a veces? Y a veces me llevo la contraria, sí. Claro que sí. ¿Qué opinas de las banderas y sus bandos? Bueno, pues me parece un modo de achicamiento, ¿no? O de estrechez. Yo creo que faltan muchas cosas en lo que estamos viviendo, en lo que ocurre, pero el pensar exige tener un respeto, una escucha a la hacia la diferencia, hacia lo contrario. Y eso creo que se da ahora muy poco o nada, ¿no? Es decir, vivimos no en el diálogo de contrarios o de diferencias, no tanto en eso, sino en la contienda porque sí, de antemano, ¿no? Sí. Lo que supone que la gente no escucha al otro, está solo para ver en algún sitio que le dan la razón y sigue a gente que se parece a lo que ellos dicen, pero de ningún modo acuden a cuestiones o ámbitos que pudieran ser contrarios o diferentes, que es donde creo que está el enriquecimiento. Y luego, si hablamos en concreto o en general del panorama político, es que prácticamente es una reyerta. No sé muy bien a qué se refieren ni qué hay de fondo, salvo el guerracivilismo del día, ¿no? Tú decías hace unos días, además, en una de esas columnas brillantes que escribes, que Sálvame ha desaparecido de la televisión, pero que se ha instalado en el Congreso. Sí, lo creo. Es decir, Sálvame desapareció de televisión, todos sabemos el estilo que tenía Sálvame y ese estilo, o sea, ese programa se ha trasladado al Congreso. O sea, Sálvame no ha muerto, está hoy en el Congreso. No hace falta tener Sálvame, ya pones un resumen del Congreso y prácticamente es lo mismo, con otra gente, pero da igual. Me viene a la cabeza también una de las definiciones que haces de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, que dices que es el campeón del básquet del embuste. Y tú antes, al principio, hablabas del embuste, de las mentiras. Sí. Yo veo que las mentiras no las colocan a diestra y siniestra. Hay una conveniencia en no decir nunca la verdad, en no enfrentarse con la verdad. Mira, antes hablábamos hace muy poco de por qué yo veo que hay una contienda permanente, pues porque otras verdades u otras certezas no se tienen en cuenta. Bueno, claro que hay un atletismo y hay muchos campeones del embuste, ¿no? Sí. Y eso a mí me molesta especialmente porque yo siempre he creído en la mentira como una de las bellas artes, pero desde la literatura, desde la escritura, desde el estilo, desde la palabra. Es decir, que me la den con adorno, con ingenio, pero si me la dan sin adorno y sin ingenio, como es el caso de Sánchez y de otros, pues no me interesa. Y sobre todo, me ofende que no me traten como una persona adulta, que es una cosa que sí viene ocurriendo desde la política última o penúltima. Una de las técnicas de manipulación, ¿no? Hablar como a niños. Claro, es que entienden que yo voy a saber comportarme con un niño para tragarme lo que me coloquen, ¿no? De la amnistía hacia atrás o de la amnistía hacia adelante o de la amnistía misma. Me da igual. Es decir,
bueno, podría soportarse o entender incluso, o comprender que por un afán de poder, mire usted, nosotros tenemos que hacer esto, pero no me coloque otros argumentos, en fin, de bachilleres o menos, porque me voy a cabrear, ¿no? Dices, toleraría la mentira con ingenio, ¿no? Pero no hay ingenio. Sí, eso es verdad. Ingenio tienes tú en la definición, por ejemplo, cuando dices, esa amistad, voy a decirlo, yo creo que literal, pero esa amistad de torería entre un ministrado y un policía de puticlub, que lo mismo te puede arrastrar a un carnaval que a la cárcel. Hablas de Ábalos y de Koldo. Claro, es que de ese caso a mí lo que me interesa es, porque yo procuro esperarme con los temas esenciales del día y cogerlos no a toro pasado, pero sí cogerlos desde un costado. Tienes muchísimos, ¿eh? Sí, pero me gusta mucho entrarle de manera oblicua a los temas, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que me interesaba era la amistad de estos dos tíos, que creo que a la gente la ha subrayado poco, porque por una amistad, siquiera fuera temporal, sí, o momentánea, se ha dado en otros casos, no solo en el de estos, ¿no? Puedes efectivamente acabar en un carnaval o en la cárcel, ¿sí? Y entonces estos atan la amistad, esa amistad tan española, que es la amistad del cubateo, de la amistad de la deshora, la amistad del porque sí irracional, y eso no me parece mal. O sea, quiero decir que uno de estos, o dos, u otras gentes pueden ir a la cárcel porque en su momento fueron amigos, y no sé si llegaron, eso ya les toca a los jueces y tal, eso a mí no me corresponde, ¿no? Pero desde una amistad se puede acabar en lo peor y en lo mejor, ¿no? A mí me ha parecido una genialidad porque eres absolutamente lírico cuando escribes. Va a disfrutar usted del libro, eso se lo aseguro, pero cuando dices lo de la amistad de torería, igual que a Koldo... Es que es de torería, sí. Dices que es un bombero al revés, ¿no? Como... Sí, claro, es un bombero, es que es un bombero al revés. A Koldo lo ve un bombero al revés, sí, sí, sí. ¿Te preocupa lo que ves? Me preocupa, pues según el día, la verdad, sí. Y hablando de lo que ves, ¿cómo ves España? Bueno, aquí nos haces un reflejo, eso de los últimos 4 años, ¿no? Uno tiene idea de todo, pero hoy, con el análisis de hoy. Pues mira, creo que es un país salvaje. Para escribir, pues creo que es un Edén, porque a mí toda la gente averiada, los errores, la maledicencia, todo eso, es decir, puedo pensar que no llevan a un buen puerto respecto a lo cívico, pero para un escritor o para un cronista es un terreno muy favorable, muy benéfico, ¿no? Es decir, el caos. Y luego la política en España, bueno, y en Europa incluso, la veo pues como un territorio de aventura. Es un territorio de aventura permanente. Y la aventura uno no sabe cómo va a acabar. Tú el pasado noviembre escribías un artículo muy bueno, que era la amnistía y el destape, ¿no? Estabas mencionando la amnistía hace un momento. Entonces, tú decías que de la transición a este paso lo único que va a quedar es el destape. Oye, ¿qué opinas hoy? Que además tenemos recién aprobada, recién salida del horno, la ley de amnistía. Yo decía eso y lo aquello que parecía imposible, que decías también al principio y que al final es posible, ¿no? Pues... Sí, la ley de amnistía la han venido anunciando tanto que casi cuando se ha puesto en pie ya casi no era novedad, ¿no? Perdón, sí era novedad, porque se anunciaba tanto que nunca sabíamos cuándo iba a ocurrir, ¿no? O sea, la amnistía ha tenido muchísimo tiempo de vísperas, ¿no? Hemos hablado de la amnistía, bueno, pues no sé, tanto tiempo como deberíamos hablar después de la amnistía, a ver qué ocurre con la amnistía o no. Yo traía en ese artículo el asunto del destape porque efectivamente creo que tantas cuestiones que tienen que ver con la transición española, a veces como episodios, a menudo como espíritu, a veces como leyes incluso, pues va siendo poco a poco socavado. Y de entonces yo creo que en pie no va a quedar más que efectivamente el destape, y ya casi no, porque hasta las mismas musas del destape... ya se tapan. Claro, ya están tapadas, algunas ya son difuntas y otras pues están, en fin, en algunos programas de televisión de manera muy esporádica, ¿no? Pero bueno, eso se acabará porque, bueno, casi por defunción de la gente que entonces lo sostenía, ¿no?
dedicas un apartado aquí a lo que llamas peluquería de plató, a esos programas de crónica rosa, morada ya, a veces hasta negra. Y tú has estado haciendo crónica rosa. Sí. Y viéndote y conociendo tu trayectoria, la pregunta es, ¿se puede salir sin estragos de ahí? ¿Haber pasado por ahí y no salir contaminado? ¿Que no queden restos? Pues yo quiero creer que sí. Es decir, yo llevo casi 40 años de oficio. De oficio me refiero a oficio en la escritura, oficio en la opinión, oficio en la crónica. Y he pasado por incontables medios, desde los escritos hasta la radio y la televisión. Y a rachas, hace ya años, sí participé en programas que eran programas ardientes, programas incendiarios, programas Se puede que te recuerden en Tómbola, ¿no? Sí, que han pasado, pues, 25 años, por lo menos, ¿no? Claro. Y fíjate que en Tómbola estuve 3 años, y Tómbola es un programa que casi duró 10, ¿no? Pero tuvo una repercusión popular como yo creo que no ha tenido ningún programa de la televisión. Pero bueno, hice algún otro por aquella época y he participado en algunos porque me parece que hay que participar, que son realmente retratos de figuras de la vida social española. Yo creo que si he logrado no contaminarme de lo que yo llamo la peluquería de plató o los famosos de garrafón, es porque en cuanto vi que el famoso en sí, es decir, aquella figura de la vida española que es famoso, alcanza la fama o la relevancia porque tiene un oficio, actor, músico, cantante, lo que fuera, no sé, a lo mejor hasta aristócrata, ¿no? Sí. Que no es un oficio, pero sí es una titulación que podría tener con la vida snob o la vida social española, o europea, o lo que fuera. Pero bueno, cuando vi que ya no, esos personajes ya no eran temario, yo me retiré de eso. He seguido haciendo el retrato de la vida social o pública española porque siempre me gustó. Yo soy una persona que tiene una pasión enorme por la noche. Empezaste con eso, ¿no? Con tus crónicas de salida. Sí, sí, de salir, sí. No solo por la noche para escribir hacia adentro, que sería la poesía, sino escribir hacia afuera. Es decir, la crónica del Madrid, sobre todo en los años 80, mediados de los 80, que es cuando yo empecé, y toda la década de los 90 hasta mediados de los 2000, que es cuando seguía haciendo crónica de lo que pasaba, crónica diaria, que me parece un género literario en el periodismo escrito, que es donde está mi lenguaje real, veraz, el primero. Y entonces yo participé en la televisión porque creo que formaba parte de ese oficio mío. Es decir, yo podía aportar algo, decir algo de las gentes, porque yo vivía en ese trato y en ese alterne. Lo que ocurre es que cuando empezó a aparecer gente que eran famosos de concurso y que eran, pues eso, gentes que aparecían y desaparecían en 2 o 3 meses, a mí eso dejó de interesarme y entonces dejé de participar. Y yo sigo haciendo crónica, que la hago en ABC, y retratos, pues de gentes que sí tienen una carrera, que tienen una eslora laboral o vital o biográfica interesante que a mí me da para escribir, porque es que la otra gente no me daba para escribir. Yo recuerdo, y ya me resultó desalentador y me confirmó en todas esas sospechas de que yo no podía ser cronista, de esa veleidad pura, sí, tan rápida, cuando en algún momento escribí de alguna de las mises del momento, ya era caer bajo escribir de una miss, pero bueno, llegué a hacer eso, ¿no? Sí. Digo, bajar el listón de lo laboral y llegar a un personaje así como una Miss España, una Miss Europa o lo que fuera, y entonces luego me la encontré y estaba muy contenta porque había escrito 2 páginas sobre ella, pero no sabía si la ponía bien, mal o regular. Realmente, ¿pero porque no lo había entendido? No, porque no lo porque había leído. Entendía que el contento y que la celebridad era que hablen mucho de uno y que le dediquen mucho espacio, pero no que se diga de uno, ¿no? Entonces esto se acabó, digo por mi parte. Claro, y ahí viene cuando tú dices, yo diferencio claramente, no, que lo dices claro, en el yo libro, tengo que escribir de lo de siempre, pues un estreno, claro, irme a los estrenos. Yo hacía una vida nocturna muy profesional en Madrid, y entonces yo salía todos los días y bueno, iba a presentaciones de libros, estrenos, tal, discos, y entonces yo me dedicaba luego a hacer 8 o 10 páginas que hacían interviews semanales, una crónica muy caudalosa, muy larga, muy rica de fotografías, a las que yo además también ponía texto, digo, para que la fotografía no fuese solamente una ilustración lateral o colateral de la crónica, y bueno, así he estado 25 años, y además, en fin, feliz de hacer eso, porque creo que es otra vertiente de
de mi trabajo que me lo daba todo resuelto, porque era, en fin, la vida un poco golfa, que a mí siempre me llamó, y luego la posibilidad de escribirla y además de que te la pagaran, ¿no? Tú dejas muy claro en el libro, de hecho cuando hablas de Sálvame dices esa siesta tóxica de los que no echan siesta, y dejas muy clara también esa diferencia, como comentas ahora, entre los famosos de trimestre, como llamas, o los famosos de oficio, los que tienen un trabajo, ¿no? Sí. Yendo al periodismo, a la crónica rosa que tú hiciste, ¿te aportó intelectualmente el Ángel Antonio Herrera de hoy debe algo a aquella época? Sí. No era exactamente crónica rosa, sé que se conoce de una manera más popular así, ¿no? Digo esto para reavalarme en lo que hablaba antes, ¿no? Es decir, yo he hecho crónica de lo social. Creo que es una crónica que ata lo cultural, el chisme malvado o la rumorología envenenada, y de fondo, o no tan de fondo, el retrato de unas gentes bajo aquel lema de los clásicos que era la rosa y el látigo. Deslumbrarse ante la belleza o ante algo que tenga que ver con el encanto, pero enseguida dar un dato negativo, ¿no? Porque eso le da mucho más vigor y más verosimilitud y más verdad también al retrato o a la crónica. Entonces yo sí que adeudo bastante a toda esa etapa mía, que fueron 2 décadas más o menos, en las que yo hice la crónica literaria de la vida un poco canalla de Madrid, un poco o mucho canalla de Madrid, porque me permitió estar en el tinglado, estar en lo que pasaba, ¿no? Y ahora, cuando grandes figuras españolas pues van desapareciendo, hace poco cayó Jaime de Armiñán, no sé, un poco más atrás, porque sigo escribiendo de manera recurrente del Paco de Lucía, que ha sido una de mis devociones, de toda esa gente yo tengo una memoria personal, directa, y eso sirve mucho para escribir, porque mira, es lo contrario a un móvil, es decir, la hemeroteca, mi hemeroteca soy yo. Es la cabeza de uno, claro, porque sí. yo pasé por todo eso, yo conocí a toda esa gente, la traté, y tengo en fin, una impresión y una opinión directa, personal, de lo que ha venido ocurriendo en la vida española, pues en estas últimas 2 décadas, 3 décadas. Tú mismo te has hecho famoso, te hiciste famoso, ¿no? Sí, ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevaste al principio? Yo me hice famoso y me espanté, sí, porque en algún momento pensé que era famoso, sí, pero porque veía que la gente tenía cierta propensión a verme como una persona que es famosa, que no sé muy bien lo que es. Tú siempre has sido hermético con tu vida privada, vamos a decir. Claro. Es que creo que no tiene ningún interés mi vida privada, nada más que para mí. Pero y la fama es una cosa, creo que Joaquín Sabina lo dijo así alguna vez y comparto esta síntesis o esta definición, que la fama es una señora gorda con la que uno se acuesta y al día siguiente se levanta y también está ahí, ¿no? Es decir, estás con alguien a quien desconoces, puede ser una señora gorda, una señorita desconocida, alguien con quien tú te acostaste un día y a la mañana siguiente ahí sigue, y ya va a seguir siempre. Y eso es aterrador, ¿no? Es decir, a mí no me interesa nada. La fama, además que es mentira. Y luego yo creo que la fama la gente la asocia a la televisión. Y eso suele ser peyorativo. Es decir, me gustaría más pensar en la palabra popularidad, que no me parece peyorativa o incluso, bueno, la palabra prestigio es una palabra muy afinada y difícil, ¿no? Pero la fama es un confeti, es espuma, ¿no? No me interesa nada. Dices en un momento en el libro también que hoy se posa mucho y se piensa poco, ¿no? Sí. Y lo poco que muchas veces se piensa es, me gustaría ser famoso, ¿no? Que es lo que estamos viendo entre mucha gente. Sí, bueno. Sin saber muy bien qué es la fama, porque al final la fama Bueno, acarrea es que tantas sí, cosas. es que esa gente sí sabe lo que es la fama. Yo no lo sé muy bien, como ves. O sea, sí sé lo que es, pero me gustaría que no tuviera que ver nada conmigo, claro. Y además he procurado ser una adversidad para mi propia fama, si es que alguna vez la aprecié. Pero sí la aprecié por eso mismo, porque creo que si sales con cierta asiduidad en televisión y alternas con gente que es famosa o es popular, sí. La gente te acaba viendo como uno de ellos, ¿no? Como uno más de ellos. Y yo
nunca, no creo que participe de esa hermandad. Yo siempre he sido hostil a esas cosas y de hecho he escrito durante mucho tiempo a la contra de lo que veía. Es decir, yo no estuve nunca en la vida social española para hacer amigos o amigas. Yo estaba para contar lo mío, ¿no? Para contar lo mío. Y claro, eso no es amable, no es grato. Entonces que luego produce una colisión en ti pensar que vas a un sitio y la gente te trata como si fueras un famoso porque sales en la tele. Y yo he escuchado a muchos estudiantes de periodismo y a otra gente que tiene afanes en la comunicación, incluso que tiene una creatividad todavía no concretada, que realmente les expones un poco el oficio y las maravillas que tiene este oficio nuestro y enseguida te derrumban porque te acaban diciendo, bueno, pero es que lo que yo quiero es ir a un concurso y hacerme famoso. Yo esto lo he oído muy frecuentemente. No buscar la excelencia, no, sino enseguida comprarse un coche chulo. Has coincidido con mucha gente, creo que has conocido de cerca a la reina Letizia. ¿Qué impresión te ha causado? Tengo muy buena opinión sobre Letizia, sí. En algún momento he dicho lo que voy a decir ahora. Siempre me gustó mucho más que sus detractores. A mí esto ya, para mí esto suponía un aliciente, para ponerme de su parte, digamos, o sea, para llevarles la contraria. Sí, para llevarles la contraria a mucha gente que la censuraba y la criticaba porque sí, o porque llevaba los tacones muy altos cuando ese día a lo mejor no llevaba tacones, ¿no? Cuando decía algo más de la cuenta porque les parecía que no debía decir nada. Creo que su figura ha hecho, bueno, desde luego su figura le ha dado una estabilidad e incluso un prestigio y un auge a la monarquía que no tenía. Hablo a fecha de hoy, en lo reciente. Y luego es una persona que a mí me merece mucho respeto y que desde luego creo que hay que celebrar ese mérito, que ha sabido soportar muchos años de una crítica irracional, durísima, casi homicida a veces por ser mujer. Es decir, desde un machismo intolerable en gentes que hacen una crónica añeja de lo que es la vida de palacio, que no la toleraban y que creo que siguen sin tolerarla, a pesar de que tiene sobradas muestras de una solvencia, en fin, diaria, ¿no? Espero que tenga además un papel más relevante. Durísimo, ¿eh? Todos los días estar ahí observada por la lupa, ¿no? de sí, los críticos y que opinan de todo. Y censurada por gente que ha hecho de ella un tema laboral, es decir, un tema periodístico. Hay quien solamente habla de Letizia, ¿no? Porque Letizia vende. O sea, Letizia, tú no tienes tema y de pronto escribes sobre Letizia y funciona. Y sobre todo si es para mal, ¿no? Claro, necesariamente ese para mal. morbo. Sí, y sobre todo si es para mal, claro. Entonces creo que hay que estar con Letizia. De los Borbones, la que más me gusta. Pues nada, ese apoyo a nuestra reina. Me voy a otro tema que es el amoroso, porque voy a decir con mucha ironía, se lo adelanta usted, que ves el amor tan románticamente como Albite, ¿no? Que dices eso de, bueno, que él decía eso de que el amor pues sirve para pagar la lavadora a medias, y tú dices en el libro, pues bueno, para pagar una hipoteca a medias. Sí, además creo que en algún momento recupero de Albite, al que yo leía sí, con un entusiasmo. Por eso lo cito además. Absoluto, sí, porque decía estas salvajadas y salvajadas, y yo creo que a veces en el exceso uno acierta, ¿no? No diré, esta es una butad de Albite que yo recojo porque me gusta colocar butad, como unos brincos de ingenio de esos, ¿no? Yo recogía en algún momento lo de el amor es un modo, puede ser un modo de pagar a media la lavadora, a veces lo es, ¿no? Otras veces no. Desde luego es un acto de amor, un alto y sincero acto de amor, contraer una hipoteca a medias, ¿no? Claro, la gente supone el amor en cosas mucho más celestes, ¿no? Pero también tiene que ver con cosas de lo doméstico y de la intendencia de la supervivencia, ¿no? Que uno que te esté escuchando, que eres poeta, y bueno, dirá, ¿así ve el amor un poeta? Bueno, esto lo digo en las crónicas. Vale. Claro, sí. O sea, a ver, ahora puedo ponerme lírico, incluso puedo ponerme algo cursi, ¿no? Que es una de las lindes del lirismo, si te descuidas un poco, y decir que también el amor es un modo de compartir un crepúsculo, pero también una lavadora, ¿no?
Entonces, para arreglar y desarreglar la misma frase, ¿no? No, yo soy un sentimental y en la poesía, que es mi instrumento musical primero y último, y que a veces asoma con algunos acordes y algunas notas también en los artículos, porque la poesía conlleva muchas exigencias, pero una de ellas es la síntesis, la capacidad de síntesis. Dar el mundo, el universo en un diamante, resolver el universo en un relámpago, ¿no? Entonces, si eso lo logras llevar al artículo, colocarlo como fogonazo, pero que no se note el esfuerzo, que ocurra y caiga en el artículo de modo natural, porque yo sospecho también que el artículo bien construido es como un hermano mal calculado de un soneto o de una estrofa, ¿no? Tiene unas leyes íntimas, secretas el artículo. Y entonces yo procuro llevarme los hallazgos más sorprendentes, más de susto de mi poesía, que tiene mucho que ver con la creación verbal, con el descaro verbal, con el surrealismo, con la imagen estupefaciente, muy luminosa, llevármelo a veces a la poesía, porque aporta un golpetazo de sorpresa que me gusta leer. Todo eso te lo llevas a los artículos. Ahora iremos a la poesía porque quiero hablar contigo, vale. que es interesante, muy interesante de hecho, pero me gustaría Tú querías abordar... decir lo del amor. El amor, no. Decía Baudelaire, mira, yo en eso... Tú eres muy de Baudelaire. En eso sí creo, ¿no? sí, claro. Sí, y esas flores del mal, ¿no? Y las flores ¿Te han del marcado? mal, claro, y la ciudad, claro, y la transeúnte, el azar de la ciudad, ¿no? Sí. Soy muy de Baudelaire porque Baudelaire es el padre de la poesía moderna. Y creo que de la crónica también. Baudelaire escribió el Spleen de París, sí. Y de algún modo yo he escrito, mal comparado y a lo mejor muy pretenciosamente, pero un Spleen de Madrid, ¿no? Pues Baudelaire decía que el amor es el resultado de un malentendido. Estoy cerca de esa frase, sí. Bueno, ya como nos hemos metido en la poesía, voy a ella. ¿Tú crees que para ser poeta uno tiene que tener desgarros, tiene que sentir una disonancia con el mundo que le rodea? ¿O puede ser un gran poeta siendo feliz, escribir buenas obras? Porque, oye, puedes ser buen poeta, pero justamente estás feliz y no las escribes buenas. ¿Cómo va la cosa? Hay poetas desdichados y hay poetas felices. Y hay, como también decía un clásico, hay enamorados que no se suicidan, ¿no? Sí. Es mi caso, soy un enamorado que no se suicida. Resulta que yo sí creo que el poema es la biografía del poeta y que sin biografía es difícil, al menos a mí me ocurre, y hablo como lector, sin biografía es difícil que me apasione un poeta, es decir, que me arañe, que me conmueva, que diga de mi vida, ¿no? Porque de algunas infinitudes o lejanías que logra transmitir la poesía es que un poeta puede contar la biografía de un transeúnte como puedo ser yo sin haber vivido lo mío. Es decir, que te está contando tu vida otro. Para eso creo que ha de haber biografía. Si no, es probable que la poesía sea la poesía de un burócrata, de un profesional del verso, y eso suena hueco. Tiene que haber esos Yo creo que sí, es decir, que yo creo en el riesgo. Claro, el riesgo como género literario, ¿sí? Es decir, una vida de precaución, una vida bueno, iba a decir de mediocridad, a lo mejor sí, de ortodoxia, ¿no? A mí suele dar una obra que no me concierne mucho, que no me conmueve, que no me acompaña, ¿no? Y desde luego no me ilumina, no me revela nada. Pienso, por ejemplo, en Bukowski, escritor, pero también poeta, y que tenía muchísimos seguidores, y cuando empezó a ser feliz, y fue todo lo contrario de lo que había sido, ¿no? Pues no, alcohólico, se casó, enamoradísimo, claro. De repente sus seguidores empezaron a criticarlo y era como, tú no eres lo que nosotros leemos, ¿no? Claro. O sea, esperan que tengas además esa vida. Pero está bien que señales aquí la felicidad, porque creo que en mi caso, la felicidad es un enemigo del poeta. La felicidad te lleva a no escribir. ¿Te lleva a disfrutar? Claro, sí. Y entonces no es causa, ¿no? del poema.
la felicidad. En mi caso, no sé, hay poetas y algunos muy buenos que celebran bien la felicidad del vivir, ¿no? Es cierto, pero están entreverados también de una amargura o de un conflicto o de un desgarro, Sí. que es el que promueve la veracidad, ¿no?, de esa dicha, de ese entusiasmo, ¿no?, por la vida. En mí también se da eso, teniendo una mitad de melancolía o de abismo, de desdicha, ¿no? Pero sí, claro, no, el caso de Bukowski que citas es claro. ¿Cuáles son esos poetas referentes para ti, de los que te has acompañado? Bueno, hay muchos poetas, nuevos, pero sí, hay te muchos acompañan. poetas que me interesan en general. Ya si nos pusiéramos mucho a afinar, realmente lo que interesan son poemas más que poetas, ¿no? Pero bueno, de una manera así rápida, esta tertulia amena que nos traemos, pues mira, me interesan mucho algunos poetas que tienen que ver con la pura creación verbal, con la metáfora como proa de la escritura, es decir, contemplando la metáfora como una revelación, ¿no? Yo creo mucho en la metáfora, en la imagen, porque creo que la imagen te da resuelta lo que quieres decir y algunas cosas más. No se ultima nunca la palabra en la metáfora. Y luego, porque, en fin, he entrenado mucho ese músculo mío de la imagen, de la metáfora. Entonces, por ahí, pues hay un caudal de poetas, una alineación de poetas muy interesante, pues que va de Neruda al Lorca del poeta en Nueva York, ¿no? Sí. Que podría ser la relectura también de poetas franceses que en mí han sido un venero y un alimento, sobre todo cuando yo era joven, que son relectores desde lo ortodoxo del surrealismo, de lo alocado del surrealismo, de la demencia del surrealismo, ¿no? El lenguaje desbocado es el lenguaje de un loco, pero cuando eso se relee desde cierto criterio posterior, que es la revisión de las vanguardias, da un florecimiento de una poesía muy rica, ¿no? Que tiene que ver con el simbolismo, que tiene que ver con el surrealismo, que revisa el dadaísmo, y esa tensión verbal me interesa mucho. Y luego hay poetas no sueltos, pues no son versos sueltos, pero bueno, llevan ese masivo albedrío del lenguaje, como el Neruda de Residencia en la Tierra, que a mí me sigue pareciendo un libro estimulante. Yo tengo algunos libros que uso como vitamina cuando uno va abajo del lenguaje y otras cosas. Uno es este, por eso lo relato. Luego me interesa mucho la obra de Octavio Paz. Sí. Me gusta mucho Gonzalo Rojas. Sí. Me interesa mucho César Vallejo. Y sobre todo, como te digo, todos los poetas que podían ser feroces de la infracción, ¿no? Que no te hacen el poema previsible. Es decir, que te dan un susto de pronto en el poema y dices, joder, en esto está lo mío. Que te sorprenden, ¿no? Sí, sí. Creo, si no estoy mal informada, que tú oías de pequeño a tu padre recitarte poesía, ¿no? Y a clásicos, a Ovidio. Sí. ¿Cuál es ese primer poema que tú recuerdas que pensaste, yo quiero hacer esto? Sí. ¿Cuándo nace el poeta, vamos? Yo debo mucho a mi padre. Mi padre era profesor, mi padre falleció hace ya años, muy joven además, y yo debo a mi padre gran parte de mi vocación literaria, porque mi padre era un poeta secreto, nunca publicó nada, pero escribió mucho, y era profesor de clásica, de latín y griego. Y a él le gustaba recitar, pero recitar incluso para sí mismo, ¿no? Le gustaba escucharse, porque veneraba, tenía una pasión extraordinaria por la poesía española, ¿no? Siglo de Oro y la generación del 27. Mira, también no he citado antes ninguno de la generación del 27, ni tampoco los barrocos españoles, que es donde yo tengo linaje, además, en el barroquismo. Bueno, no me despisto de lo de mi padre. Entonces, yo escuchaba, yo era un crío, y yo escuchaba a mi padre que recitaba, ¿no? Recitaba a Jorge Guillén, recitaba a Rafael Alberti, recitaba a Federico García Lorca, y Federico García Lorca, romancero y algo del poeta de Nueva York, es lo que en mí despertó la pasión ante la música de la palabra. Yo no entendía a Lorca desde mi edad, pero aquello me maravilló. Es decir, yo cogí aquella estrofa, ¿no? Y me quedé fascinado, claro, con que aquello ocultaba un secreto, que es la palabra.
la palabra. Por otro lado, te estabas impregnando de un léxico increíble. Sí, claro, pero yo realmente lo he pensado muchas veces. Yo no entendía los poemas, es decir, no abarcaba los poemas. En fin, no me bañaba en el conocimiento de aquellos poemas, ni realmente decían nada que yo pudiera hacer mío o concretar en mi vida. Pero me despertó la atención, el desvelo, que me llega hasta hoy, hacia la maravilla del lenguaje, ¿no? Y eso se lo debo a mi padre. Yo luego, bueno, ya recitaba también con él y, en fin, jugábamos a eso de leer poemas y desde ahí pues ya todo seguido. Luego ya empecé a leer por mi cuenta y ya me hice, ¿no? ¿Y cómo es eso de enfrentarte al folio en blanco? ¿Tú tienes claro de qué quieres hablar cuando vas a escribir un poema? ¿Tienes claro qué quieres contar, qué estás sintiendo o dices, bueno, voy a improvisar? ¿Cómo va la cosa? Pues es muy difícil decir cómo se escribe un poema. Yo puedo contar cómo he escrito gran parte de mis poemas. A mí el poema me suele llegar, no el poema, me suele llegar un verso o una metáfora, de manera espontánea, ajena. Es decir, de pronto pues estoy en la calle o estoy detenido o estoy pensando en otra cosa y me aparece un verso o el asomo de un verso o una metáfora. Entonces la apunto y desde eso empiezo a tirar después, ¿no? No es, quiero escribir un poema sobre tal cosa, como sí me suele ocurrir con un artículo, es decir, decido el toro de un tema, ¿no? En la poesía no. Yo dejo que sea la palabra la que va alentándome en el poema. O sea, ¿la palabra va antes que el pensamiento? Sí, sin duda. En mi caso sí. La palabra va antes que el pensamiento, sí. Es decir, es la palabra la que piensa por mí, ¿no? Y entonces yo voy descubriendo cosas que hay en mí que yo no conocía y me las da el lenguaje. Sí. Vamos, puedo contarte que en algunos momentos yo he escrito poemas por tratarme con 2 o 3 palabras que me gustaban en un verso, ¿no? Y entonces a partir de ahí apareció el poema. Bueno, es verdad que luego, claro, uno tiene que trabajar eso, después reconstruir. Cuanto más se pula, se afine un poema, creo que queda mejor. El poema no está acabado nunca. Octavio Paz decía que cada poema es el borrador del siguiente, y yo lo creo, por eso no hay ningún poema ya concluido, y es una partitura en curso, la poesía, y un proyecto espiritual también. Y yo los construyo así, casi prestando atención a una revelación, que no sé de dónde viene del lenguaje, claro, pero los construyo así. Tengo cosas apuntadas y de ahí voy, en fin, dándole aliento al árbol que es el poema, ¿no? Recuperando eso de Octavio Paz, ¿no? De que es el borrador del siguiente. Es que eso me parece definitivo, es cierto. Tú en enero publicaste un libro que era una recopilación de todos tus poemas, ¿no? Los esenciales. Sí. ¿Cómo es ese repaso? Porque yo me imagino que la situación es, ahora esto lo retocaría o anda, escribí esto y ahora pienso diferente. ¿Cómo fue aquello? Sí, ese libro se titula Los espejos nocturnos. Y digo el título porque es revelador, ¿no? de lo que ahí se recoge. Y lo que se recoge son 6 poemarios desde el año 1984 al 2014, que son los años en los que yo he estado publicando poesía. 30 años. Sí. Y al reunir los poemas, al hacer esa selección muy larga de tantos años de poesía, tuve la duda de arranque de si hacerlo bajo un orden cronológico, es decir, empezar por los poemas de los años 80 y acabar con los del año 2014, y decidí hacerlo al revés, es decir, empezar por los poemas últimos. Uno ve la involución. Claro, y acabar por los primeros, ¿no? Y me convenció una razón elemental, y es que me gustan más los poemas últimos, o, dicho de otro modo, me veo más en los poemas últimos. Claro. Estoy más cerca del poeta último que de aquel de los años 80. Ahora veo con el tiempo en este libro que sí, efectivamente se ve un borrador silvestre, pero un borrador con un orden cronológico contrario, es decir, se ve el resultado, uno empieza a leer ese libro con el resultado de estos años atrás, ¿no? Es decir, no, va creciendo al revés, ¿no? Claro. Sí, hacia atrás, en un paso cambiado hacia atrás. Y bueno, pues pensé no hacer luego el libro o corregir mucho y decidí hacer el libro y corregir prácticamente nada. Y dejarlo auténtico, ¿no? Dejarlo como era, claro, porque todos sus errores y sus excesos
están ahí, pero dicen del que fui, y desde luego dicen de la evolución de una escritura y de una manera de ir ahondando en la infinitud que es la palabra. Bueno, aquel poeta de los 80, el de 20 años, decía que quería vivir de la poesía, ¿no? Pero luego has vivido de muchas más cosas, articulista, bueno, escritor, trabajas en radio, colaborando con programas, sí, entre otros con el grandísimo Alsina, que me imagino que te lo pasas bomba, por cierto, ¿no? Sí, lo paso excelentemente con Alsina, porque Alsina es una persona inteligente, me da mucha libertad. Yo con Alsina llevo, no sé, 8 o 10 años. Es que además contagiáis de ese buen rollo. Sí, y es realmente, nos reunimos un rato a hablar. Es muy difícil encontrar en una radio comercial o convencional y de tanta pegada como la que hace Alsina, pues un espacio en el que yo voy y le cuento lo que me parece, ¿no? Con Carlos es así. Es decir, no solo es una persona de mucho talento, sino que creo que es una persona que sabe escoger bien el talento de cada cual para administrarlo en el tuteo, en el diálogo con él, ¿no? Con esto no es que yo quiera tirarme un piropo respecto a mi trabajo, sino que él saca de mí cosas mejores, ¿no? De algunas de mis decantaciones o de mis sapiencias o de mi hemeroteca, ¿no? Sí. Sí, y entonces yo estoy muy contento con mi relación y con mi trabajo con Alsina. Decía que vives de muchas cosas, eso, articulista, poeta, el radio, televisión. Esta pregunta sé que es un poco difícil, pero porque es como, ¿qué prefieres, tu madre o tu padre? Pero bueno, aquí quizás está más fácil, ¿no? Por aquello que eres poeta. ¿Con qué te quedas? Si tuvieras que elegir una cosa, ¿qué es lo que más te apasiona? Pues la escritura, sin duda. Y además digo la escritura, y fíjate que no te digo el articulismo o el relato o la poesía, sino la escritura, porque yo concibo todo lo que yo pongo en papel como una escritura abierta, mía. A veces lo resuelvo en verso, otras veces es el artículo, otras veces hago relato o un ensayo, o son apuntes de memorias, en fin. Pero yo, viendo ya con el paso del tiempo mis cosas, creo que siempre están apegadas a una temperatura lírica, a una antena lírica, a una pasión por el lenguaje, ¿no? Por tener escritura. La redacción es una cosa y la escritura es otra, ¿no? A mí me gusta estar en el rango de la escritura y he procurado hacer eso siempre. Y entonces mi sitio esencial es la escritura. Cuando he tenido más relevancia por programas de radio o de televisión, digo relevancia respecto a la popularidad, sí, la gente me conoce y tal, pero claro, yo decía, joder, es que pero si paralelamente llevo escribiendo muchísimo tiempo, ¿no? Pero es normal también que la gente se quede con aquello que tiene más repercusión popular, de público, ¿no? Porque al fin y al cabo la lectura, bueno, la poesía tiene unos devotos y la escritura no, ya en prosa, pues tendría lectores y luego muy por encima de todo eso, en plan ancho, pues está el público, y el público acude pues a los medios de información o de entretenimiento más populares. El gran soberano, ¿no? Sí. Al final. Claro. Aquí también hablas del periodismo. Bueno, y de hecho hablas de esos telediarios ya de Netflix que dices, cualquier día la realidad no se la va a creer nadie, va a ser ficción, y sin embargo Netflix, la gente es lo que va a pensar que es real, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú el periodismo de hoy? Bueno, pues el periodismo está muy tocado, digo tocado para mal, tiene una herida abierta. La herida es que vamos dándole mucho espacio a esta cosa que hemos comentado al principio de nuestra conversación, que es el mundo digital, ¿no? Los likes, los seguidores, todo eso. Si el periodismo, que ha de buscar, hablo del periodismo, ahora no la escritura, la opinión, no, el periodismo, sigue teniendo un único timón, que es la verdad, la búsqueda de la verdad. Por eso el reporterismo y el periodismo de investigación es tan importante, y desde luego el periodismo es un sustento, o sea, es una columna inaplazable de la democracia. Si vamos a prestar muchísima atención a que los medios tengan que ver con el mundo virtual, creo que es mal camino. Ahora, sé que como esto es también pues, una industria, pues resulta que hay que atender las nuevas tendencias, como la gente pretende informarse o desinformarse, en fin, lo que existe. Uno no puede desoír lo que existe, ¿no? Pero creo que los medios, las cabeceras, sean digitales o no, sean aún en papel, deben
sostener el criterio que se ha llevado hasta hace bien poco. Me gustaría decir que hasta hoy mismo, ¿no? También, que es el contraste, la investigación, el ajuste, la verdad. Si no, malo. Si ahora en las redacciones se va a poner una gran pantalla para ver que sometemos tales informaciones, o sea, tales artículos de información y a columnas de opinión, a ver quién entra o más sale en determinado autor o firma, y según eso purgamos agentes que están en el periodismo o no, creo que estamos fatigando definitivamente la profesión, y creo que hay que llevar a un modelo de convivencia entre lo clásico, digamos, que es FETEN y que ha dado resultados excelentes, y estas nuevas modernidades que, bueno, son un aliciente, que pueden ser un entretenimiento, un fomento de otras cosas, pero desde luego no arruinar en su veleidad, en su urgencia, en su liquidez, la raigambre de lo periodístico, y que es la verdad, la búsqueda de la verdad. Pero eso está ocurriendo un poco. ¿Te preocupa el anuncio de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, diciendo además que, bueno, hablando de los pseudomedios y que sí, va a tener que tomar un poco el control de la situación? Eso no es nuevo, lo hemos escuchado a rachas los que somos veteranos en la cosa, y es muy mal camino. Se pierde siempre, digo por parte de los políticos, el asomar o entornar una posible amenaza respecto a voy a controlar la prensa o vamos a mirar esto, ¿no? La batalla está perdida, digo por parte de los políticos. La prensa no la vas a controlar nunca, porque realmente la prensa tiene un territorio sagrado y propio, que es la libertad. Entonces, es un territorio de libertad. Ningún político se equivoca, ¿eh? Cualquier político que pretenda, ¿no?, señalar caminos, decir hasta dónde, va mal. La ley es, en todo caso, quien tiene que establecer en algún momento si alguna información es mal dada, o bien, bueno, o bien no, si está bien, pero digo, vamos, que para eso ha estado siempre la ley. Todos sabemos, los que hemos ejercido el periodismo mucho tiempo lo sabemos. Es decir, te pueden llevar a los tribunales, claro, por una información o por una opinión incluso, ¿no? Pero bueno, ya se verá si eso es un delito o no. No hay mayor cortapisa que esta, y ya está. Lo demás me parece, en fin, una frivolidad. Hablando de frivolidades, y ya casi para terminar, tú terminas el libro, de hecho, diciendo, o recopilando una historia de Jeff Bezos, ¿no?, que había hecho un mini viaje espacial, y entonces tú recuperas eso y dices, es que esto se ha hecho viral y es una noticia que ha salido en todos los telediarios, y hombre, quizá no tanto para eso, ¿no? O sea, el periodismo también está atendiendo cosas, asuntos personales que no son ni tan trascendentes, ¿no? Un poco es la crítica que vienes a hacer. Sí, claro, es que con esto digo de por qué si el periodismo nos lo vamos a llevar efectivamente a aquello que tiene seguidores, aquello que de pronto le interesa a la gente. En esta conversación hemos sacado en algún momento esta frase que creo que es cierta o que encierra mucha verdad, ¿no?, de que lo que no importa va a importar mucho. Y entonces, claro, yo veo muchas cosas a las que se le dedica, vamos, tiempo, tertulias, divagación, especulación, y son cosas totalmente triviales, ¿no? Eso de Jeff Bezos y tal, es una cosa de millonarios, ¿no? Y de pronto ir a un viaje espacial, ¿no? Los viajes espaciales, todo viaje es espacial, todos los viajes son espaciales, claro, y a la luna voy yo todos los días. Entonces, que tú dices, no encuentro noticia. Terminas además con esa genialidad de, oiga, cómprese usted un telescopio que por 90 pavos, dices, ¿no?, uno está ahí soñando, sí, claro, en la luna, ¿no? No sé, hay otra noticia que me gustaría rescatar, de verdad, ya la última, pero cuando tú dices aquella historia de China, ¿no?, que una empresa china, para contratar a gente, en las entrevistas les pedían ponerse careta. Sí. O sea, y entonces lo entronco directamente con el principio de la entrevista. Esto no es que sea salvaje, quizá ya estamos llegando al absurdo. Claro. Yo recogía, claro, a veces no, muy a menudo, claro, el gancho del artículo, ¿no?, es una noticia, sí, pero una noticia de este tipo, ¿no? Sí, leí que efectivamente para contratar a gente, una empresa china o varias empresas chinas le pedían que vinieran con una careta. ¿Para qué? Para impersonalizar la cita. Claro, pero entonces no pillas la esencia de la persona. Claro, pero ¿cómo puedes hacerle una entrevista de trabajo a una careta? Que es un poco, creo, me lo llevaré incluso a derroteros mucho más delirantes. Ojalá, digo en ese texto, porque es que ya parto del delirio absoluto. Es decir, es retirar todo lo humano, que es lo que no nos va a interesar. Y eso
es justo. Es que creo que ni siquiera es justo, porque la personalidad se acuña desnuda, abierta. Es decir, una gente que va a hacer unas entrevistas de trabajo para no saber si la gente es de una manera o de otra. Entonces, además puede ser clave, ¿no? La mirada que tenga, cómo te naturalmente, sonría. y hay muchos, hombre, claro que sí. Que tenga una cara afable, que te resulta agradable. Es importante cómo transmite, ¿no? Efectivamente. Entonces, si quieres contratar, ¿ves? Aquí podríamos llevárnoslo, que no sé si lo recojo en el artículo, pero si no, debiera haberlo hecho, es que realmente ya queremos contratar robots, ¿no? Sí. Es decir, la tecnología ha de suplir las artesanías de lo humano, que ojalá no, pero en este caso lo que hacían estos chinos o japoneses era eso, querer contratar robots abriendo una convocatoria de gentes que vivían allí. El mundo que parece que se avecina, ¿no? Que ya se está avecinando. Para concluir la entrevista, ¿qué quieres ser de mayor? No sé, esto es difícil. Me gustaría seguir siendo un poco joven, sí, eso sí. La juventud, sí. El verano, poder frecuentar el verano con facultades. Fíjate, yo creo mucho en el verano como antídoto de las cosas que no me gustan. El verano no es solamente un par de meses o un mes, ¿no? Alguien dijo que el hombre es criatura meteorológica. Pues eso, seguir siendo una criatura meteorológica, eso quiero. Pues por una eterna juventud, ¿no? De verano, además. O por Sí, un verano de eterna juventud. De verano, sí. Muchísimas gracias, Ángel Antonio Muchas Herrera. gracias a Ha ti. sido un placer, muy recomendable, porque van a disfrutar. Hace usted un recorrido por los últimos años y además, como le decía, con una prosa que es absolutamente lírica. Gracias, de verdad. Gracias a ti, María. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí, en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.